El Instituto Mexicano de la Radio presenta Hoy por ti, mañana por mí, Cultura de la Discapacidad. Un programa del Observatorio de Medios, con Regina Santiago. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Tienes algún familiar, algún amigo o amiga, compañero o compañera de trabajo con discapacidad física o intelectual? ¿Cómo podríamos mejorar la convivencia? Llámanos, cuéntanos tu historia, vamos a pensar en conjunto en la mejor manera de enfrentar estos retos, porque queremos que este sea un espacio de encuentro donde todas y todos podamos aprender a ser mejores seres humanos. Pues de eso se trata, la cultura de la discapacidad. Estamos en vivo, nuestros teléfonos son 5604-7926, 5604-8229 y nuestra alada gratuita es 01800-670-1680. Soy Sandra Vázquez y saludo con mucho gusto a la conductora de este espacio, Regina Santiago. Hola Regina, buenas tardes. Buenas tardes, Sandy. Ahora con una voz así, un poco más sexy, porque resulta que tengo gripa, estoy un poco resfriada, pero de todas maneras, aquí estamos. Te oyes muy bien, Regina. Hombre, muchísimas gracias. Vamos a ver qué opinan nuestros radioescuchas. Claro que sí. Pero esta tarde nos acompaña Cecilia Rosales, quien ha trabajado el tema de la difusión de la cultura de la discapacidad a través de programas y cápsulas radiofónicas que tratan el tema. Bienvenida, Cecilia. Hola, ¿qué tal, Regina? Hola, Sandra. Hola a todo el público. Mucho gusto en estar esta mañana con ustedes. Esta tarde vamos a conversar con Cecilia sobre el vínculo entre el arte y la discapacidad y cómo se desarrolló el concepto de la serie del grupo de cápsulas Discapacitarte, que se transmitió y se transmite aquí en el IMER y que todavía se puede conseguir en la página de podcast de la estación. Vamos a hablar específicamente de todo esto. Pero antes de comenzar nuestra charla, quisiera compartir con ustedes algo que me encontré en mis lecturas del domingo, en una frase que cita Elías Raful en su colaboración para Notimex, toca el tema del arte y la construcción de paz. Elías cuenta la historia de Malika Sarabhai, una activista y bailarina india que en la mejor tradición de Mahatma Gandhi se opone a la violencia. Ella fundó en 1997 el Centro para la No Violencia a través de las Artes. Este es un espacio para escritores, pintores, actores y bailarines en el que se comparten ideas sobre la no violencia con el objetivo de que la creación artística ayude a tener una sociedad más armónica y pacífica. Le voy a pedir a Sandra que nos lea algunas de las reflexiones de Malika citadas en el texto de Elías Raful. Con mucho gusto, Regina. Malika se pregunta, ¿por qué si todos estamos de acuerdo en que necesitamos un mundo mejor, en que necesitamos un mundo más justo, ¿por qué entonces no estamos utilizando el único lenguaje que consistentemente nos ha demostrado que podemos romper barreras, que podemos llegar a la gente? Y Malika lo tiene claro. Hasta ahora se ha tratado al arte como la cereza del pastel, pero el arte necesita ser la levadura del pastel. Malika asegura que para que cualquier plan estratégico funcione, debemos unir a los artistas con los científicos, con los economistas, con quienes hacen las leyes y con los políticos. Elías Raful, quien es funcionario público, nos dice, pongámoslo en otras palabras, si queremos sumar a los ciudadanos a los proyectos públicos y privados que buscan un mejor país, debemos llegar a sus deseos y creencias, de tal forma que hagan suyos esos proyectos, para que los interioricen. De otra forma seguirán siendo simplemente proyectos, planes fríos que serán vistos como la planificación de escritorio de un pequeño grupo. Es así como el arte se convierte en la levadura del pastel. Muchas gracias, Sandy. El texto nos dice que hay que lograr que los ciudadanos interioricen los proyectos como el del arte y la cultura de la no violencia, el arte y la construcción de paz. Ya platicaremos un poco más adelante sobre la cultura de la discapacidad y la construcción de paz, pero primero quisiera preguntarte, Cecilia, ¿cómo fue tu encuentro con el tema de la discapacidad? ¿Cómo has interiorizado tú el tema del arte y la discapacidad y cómo has transmitido esta experiencia a otras personas?
Bien, pues yo me encontré con la discapacidad hace muchos años, cuando hacía mis prácticas de licenciatura en el Instituto Nacional de Pediatría. Ahí trabajaba con familias que tenían niños con dificultades genéticas desde la perspectiva psicológica. Años después tuve a Elisa, mi hija, que nació con una discapacidad, con síndrome de Down, y fue toda una vuelta hacia este tema, después de que había estado durante algunos años estudiando psicoanálisis. Cuando me encuentro con esta situación, pues trato de hacer una mezcla entre lo que es el psicoanálisis y la discapacidad, la escucha a través del psicoanálisis de las personas con discapacidad, que generalmente son atendidas desde el punto de vista médico, educativo, de terapias ocupacionales, de aprendizaje del lenguaje, pero pocas veces se les escucha como personas con las dificultades que viven, con los obstáculos que encuentran, con las resistencias que tienen en la sociedad y en ellos mismos para encontrar alternativas para continuar. Entonces, pues me comencé a dedicar a eso y bueno, a partir de esto ha habido toda una posibilidad de compartir estas experiencias a través de la escritura, a través del radio y a través de algunas exposiciones de lo que dicen personas con discapacidad, de lo que nos dicen las personas con discapacidad. Pues mencionas una palabra clave, escuchar. O sea, escuchar nos da esa posibilidad de entrar en contacto con el otro, de conocer realmente sus necesidades. ¿Qué te ha dicho esta parte de las vivencias con Elisa? Bueno, pues Elisa todo el tiempo me habla, aunque no le esté yo escuchando. Ella es una persona que tiene dificultades de expresión, pero que tiene muchas alternativas para poder comunicarse con su cuerpo, con muchas palabras que aunque no se entienden claramente, yo voy entendiendo qué trata de decir. Y pues, ¿qué me dice? Que hay que transmitir esto, que hay que hacer que las personas con discapacidad hablen y nos digan qué es lo que en realidad están viviendo, qué es lo que en realidad necesitan, qué es lo que en realidad están percibiendo del entorno, ¿no? Y creo que a partir de la escucha es que podemos transformar eso en posibilidades de creación que se pueden volver una experiencia relacionada con el arte. Ahí es donde exactamente quería yo llegar, Cecilia. ¿Qué pasa con esta expresión artística? ¿Cómo descubriste esta parte del vínculo del arte con la discapacidad, estas posibilidades de expresión? Bueno, yo déjame decirte también, ya nuestros radioescuchas me han escuchado hablar de la situación que a mí me tocó vivir. Mi mamá tuvo una experiencia hace 9 años, se van a cumplir este 9 de octubre, en donde tuvo una embolia. Y entonces también lo que sucedió fue que dejó de poder hablar y expresarse. Pero finalmente a expresarse, digamos, como tradicionalmente lo hacía, pero finalmente lo que hizo fue descubrir nuevas formas y nos ha hecho descubrir también a nosotros nuevas formas. Y la música, por ejemplo, es un punto fundamental para conectar a mi mamá con nosotros y a mi mamá con la vida y, bueno, pues crear una serie de ambientes maravillosos. Pero cuéntanos un poquito más sobre ya tu propia experiencia. Bien, pues yo creo que el arte es una manera espontánea en la que las personas nos podemos comunicar y las personas con discapacidad encuentran en estas alternativas una gran herramienta para poder hablar de lo que precisamente se les dificulta. Yo me encontré con pinturas de personas con síndrome de Down o con otras discapacidades como parálisis cerebral que me transmitieron cuestiones muy especiales que me han llevado a querer que sean vistas por muchos, ¿no? También a partir de la lectura, por ejemplo, la historia de Kenzaburo E, quien fue el Premio Nobel de Literatura en el año del 94, un escritor japonés quien tuvo un hijo que se llama Ikari, con una hernia cerebral,
que le habían diagnosticado que no iba a poder hacer nada, y a través del sonido de los pájaros primero y después de clases de música y de piano que tuvo con una señora que se llamaba la señora Tamura, que dio todo un método para poder hablar con Hikari, para poder comunicarse con él a través de la música, y de su mamá, que fue muy sensible a romper las expectativas que habían dado los médicos de que iba a estar en una vida vegetativa, en estado de coma prácticamente. Pues resulta que después Hikari, con el paso de los años y con el apoyo también de la figura de su papá, Kensaburo Oe, comienza a componer primero una colección de música impresionante, con una sensibilidad que tocó en mí espacios también muy sensibles, que me ha parecido necesario transmitir, ¿no? Y a partir de eso hubo la oportunidad de tener aquí varios programas en IMER, en donde se ha hablado de la discapacidad. Hemos tenido muchos invitados que hablan desde su discapacidad. Finalmente, el principal objetivo de los programas que hemos tenido es que las personas con discapacidad tengan un foro para hablar de lo que les pasa, de cómo viven y de una posibilidad de expresión, ¿no? En un momento más, Cecilia, te vamos a preguntar, ¿cuál de los programas que tú transmitiste a través del IMER te dejó una mayor huella? Y bueno, le vamos a pedir a nuestra productora Caro que nos localice nuevamente la música de Hikari, porque realmente es una música maravillosa que cada vez que hablamos de ella y que la hemos transmitido aquí en el programa, nos han llegado mensajitos de que se emocionan hasta lo más profundo con esta música maravillosa. Entonces, bueno, pues creo que tenemos que hacer el corte. La pausa, ¿no? Así es, vamos a una pausa. Le recuerdo a usted que nos escucha que estamos en vivo y que nos pueden marcar en este momento al 5604-7926, 5604-8229, 01800-670-1680, o bien enviar un correo electrónico a culturadeladiscapacidad@gmail.com. Regresamos. Escríbenos en Twitter, @omsim y @regi_Santiago. Estás escuchando Hoy por ti, mañana por mí, Cultura de la Discapacidad. Continuamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Raúl, me voy a ir 2 semanas de vacaciones. ¿Te encargo mis perros? Tienes que pasearlos, darles de comer, jugar con ellos. Y bañarlos. ¿Cuánto me cobras? Pues yo digo que con 100,000 pesos. No inventes. Mejor participa en el premio Contacto Banjico 2014 y gana hasta 100,000 pesos. Consulta las bases en www.banjico.org.mx/Contacto Banjico. Queda poco tiempo. Banco de México invita. El sonido te acompaña en cada etapa de tu vida. En lo que piensas, en lo que sueñas, en lo que buscas. Esto que escuchas es fortaleza. Es diversidad. Es credibilidad. Antena Radio, primera emisión. Esto que escuchas es un equipo trabajando con calidad. Esto que escuchas es el Instituto Mexicano de la Radio. Producimos sonidos y los transformamos en ideas. El Senado aprobó la Ley de Telecomunicaciones, que contempla que desaparezca el cobro de larga distancia en las llamadas telefónicas y mejora la calidad del servicio. Hará que el Internet sea más rápido, barato y será gratuito en espacios públicos, escuelas y hospitales. En televisión, optimizará la calidad, aumentará el número de canales gratuitos y dará acceso a gente con discapacidad. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Radio Ciudadana, 660 AM. Todas las versiones. Estás escuchando Hoy por ti, mañana por mí. Cultura de la Discapacidad. Regresamos. Correo electrónico
cultura de la discapacidad omsin@gmail.com. 12 del día con 48 minutos. Esto es, por supuesto, Radio Ciudadana. Hoy por ti, mañana por mí. Cultura de la discapacidad. Continuamos. Pues bueno, nos habíamos quedado con esta pregunta, Cecilia, de ¿cuál fue de los programas que tú transmitiste aquí en el IMER el que te causó mayor impacto, digamos, que pudieras compartir con nuestro público? Ok, bueno, yo creo que todos han tenido su impacto. Primero iniciamos con el programa Entre Nos hace casi 7, 8 años. Este programa tenía la consigna de que hablaran personas con discapacidad, que fueran invitados, y ahí tuve la oportunidad de conocer a muchas personas con discapacidad que nos hablaron de su historia, que nos contaban su vida cotidiana, que nos expresaban sus deseos, sus necesidades, ¿no? Posteriormente apareció la serie Discapacitarte, en donde primero hubo unas cápsulas, una serie de 100 cápsulas en las que se trató de hacer investigación en relación a personas con discapacidad que habían trascendido en la historia a partir de experiencias relacionadas con el arte. Entonces fue para mí una labor muy enriquecedora el poder investigar todo esto, el poderlo grabar, el poderlo transmitir y poder dar a conocer que el arte es la manera por excelencia en la que las personas con discapacidad se pueden expresar. Posteriormente se hizo... Ahí tendríamos, por ejemplo, un análisis de Beethoven y de todo, ¿a qué nos referíamos con esta parte de a través de la historia? Sí, son personajes que han trascendido en la historia, como por ejemplo Beethoven, como por ejemplo Jorge Luis Borges, como por ejemplo Gaby Brimer, como por ejemplo Frida Kahlo, como Ken Saburoe o su hijo Ikari. Darle ese contexto y analizar esas historias. Más bien contarlas, ¿no? Darlas a conocer para que las personas puedan tener una idea de que las personas con discapacidad pueden crear mucho mejor que personas que no tienen discapacidad o igual que muchas, ¿no? O inclusive me haces pensar, o sea, lo que necesitamos también es reforzar esta idea de que sí son diferentes, pero que tenemos que enfatizar que las diferencias no son malas, sino al contrario, o sea, inclusive pueden hacer que en las artes o inclusive, como lo hemos planteado en programas anteriores, en algunos oficios, en algunas cuestiones laborales, se desempeñan con muchísimo más precisión que gentes que no tienen estas características de discapacidad, ¿no? Bueno, yo creo que el hecho de estar en contacto con uno mismo de una manera diferente, a partir de la experiencia, a veces de discriminación de la propia sociedad, a partir de las dificultades sensoriales que se pueden presentar, que hacen que se perciba el mundo de otra manera, hacen que las creaciones sean diferentes y que tengan una calidad muy distinta y que tengan una profundidad en muchas ocasiones mucho mayor. Creo que la diferencia va en el sentido no de que sean diferentes, sino de que perciben al mundo de una manera diferente. Y ahí es en donde está la enseñanza y la posibilidad de poder escucharlos y de poder hacer algo, de poder abrirles espacios para que transmitan lo que muchas veces se les cierra la oportunidad, ¿no? En el texto que leíamos hace un ratito con Sandy, que nos leyó, justamente lo que se plantea es al arte como un idioma universal. Que bueno, sí lo tendríamos que aterrizar de esa manera, pensarlo de esa manera y saber también que la problemática de la discapacidad es justamente una problemática universal. De repente, desde luego, o sea, nos toca como individuos, nos toca como personas en lo familiar, pero sí tener conciencia de que no es una problemática que se limite a una zona o que se limite, sino que es el mundo en su conjunto quien tiene que enfrentar estas situaciones, ¿no? Y entonces por eso también, bueno, es más relevante lo que se va planteando
a través de la ONU, a través de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que nos ha abierto nuevos horizontes, ¿no, Cecilia? Claro, sí, yo creo que bueno, la discapacidad obviamente trae sus particularidades de atención, ¿no? Sin embargo, yo no lo vería como una problemática, yo lo vería como una forma de convivencia que nos enriquece, que nos enseña y que nos lleva a ver el mundo de una manera distinta. Entonces, en ese sentido, lejos de ser una problemática, que creo que a veces ahí es en donde se centran pues el rechazo, la discriminación, las cuestiones de pues quién se va a querer meter en un problema. Y la discapacidad siempre nos aparece como un problema, como una enfermedad, como una cuestión de la que no queremos saber. Pero cuando la podemos tomar del otro lado, como una situación que nos puede enseñar, que nos puede divertir, que nos puede llevar a tener nuevos retos, pues es una posibilidad de crecimiento infinita y de conocer a partir de lo que se vive con ellos una manera de expresión distinta a la que estamos acostumbrados normalmente. Y en ese sentido yo creo que el cambio de enfoque debe de abarcar pues todos los niveles, desde el nivel individual hasta el nivel de las políticas públicas, en fin, o sea, toda esta parte. Pero creo que tienes por ahí varias llamadas. Así es, tenemos la llamada de Maximiliano Valencia, que nos está escuchando en Coacalco, y dice, hay muchas vialidades que no cuentan con accesibilidad para personas con discapacidad, las autoridades tienen que hacer algo, y pues pide que se aborde el tema en el programa. Salvador Guzmán, por su parte, desde Tlalpan, felicita el programa, dice que es muy interesante el trabajo que se realiza en el IMER, y Anselmo, quien nos escucha en Tlaxcala, manda saludos al programa, nos está escuchando. No, pues muchísimas gracias, y bueno, pues sí, este es un tema que ya hemos abordado de alguna manera, pero que volveremos a abordar ahora también con nuevas legislaciones en relación con la accesibilidad, ¿no? Pero bueno, regresando también a la parte que estábamos planteando, Cecilia, ¿qué está sucediendo ahorita ya con la transmisión de nuevas cápsulas en el IMER? Ustedes continuaron y bueno, pues hay nuevos productos. ¿Cómo son? Así es, bueno, se hizo durante el año pasado una serie que se llamó Discapacitarte, imaginar lo que implica vivir con una discapacidad, en donde tratábamos de ver precisamente la discapacidad desde el lado de lo que nos enseña, de lo que nos permite crecer, de lo que nos permite observar. Y actualmente se están transmitiendo unas cápsulas también de Discapacitarte que se llaman Discapacitarte, Creación Viva, en donde tenemos la oportunidad de escuchar a personas con discapacidad que en estos momentos están creando en distintos lugares, por ejemplo en la Escuela Nacional de Música, en la Escuela para Ciegos, en APAC precisamente, en varias instituciones en donde hay talleres, en donde hay también escuela de música a nivel formal y en donde las personas con discapacidad están teniendo un lugar, un espacio y están enseñándonos lo que hacen. Entonces, creo que este trabajo es muy valioso porque podemos escuchar a través de la música, a través de la expresión de obras artísticas que nos van relatando en el micrófono, a través también de maneras distintas de comunicarse. Por ejemplo, en APAC había personas que no tenían lenguaje y que hubo que hacer un trabajo de traducción para que ellos pudieran transmitir lo que estaban diciendo a través de un tablero con el que se comunican y que las personas que lo pueden descifrar pues nos iban diciendo lo que estaban diciendo y después nosotras nos dimos a la tarea de tratar de reproducirlo de la manera más fiel posible. Entonces creo que es muy interesante el escuchar la voz de las personas con discapacidad y quitarnos un poquito, ¿no?, del micrófono para dejarles el espacio. Y ahí es en donde, bueno, pues por sí mismo habla el trabajo de lo que ellos están haciendo. No, y bueno, toda esta parte de integración que nos estás relatando, o sea, todos estos talleres en donde hay una convivencia, en donde también sí hay este reconocimiento a sus habilidades, a su sensibilidad, y se está impulsando también toda esta creación artística, yo creo que bueno, pues es de un gran valor, ¿no?, en ese sentido. Ahora, hablábamos
antes de entrar al aire hablábamos de un tema que a mí me preocupa bastante y que bueno, pues hemos tratado de transmitir, que es justamente el valor del arte, no nada más en la parte de la discapacidad, sino también en la construcción de paz. Les comentaba yo que, bueno, he tenido oportunidad de estudiar con algunos otros académicos de la Universidad Iberoamericana la parte de las estrategias de propaganda del terror. De parte de las estrategias criminales. Entonces, cuando tenemos una cabeza colgada, cuando tenemos este tipo de situaciones y mensajes, no nada más se trata de matar al adversario, sino se trata justamente de ejercer un control sobre la sociedad a través del terror. Y lo que hemos investigado y se ha planteado es que las resistencias a esta estrategia, que lo que busca es disgregar, lo que busca es que la gente no confíe en los otros, son todas las experiencias de integración. Entonces, toda esta parte del arte, toda esta parte de estas experiencias de integración, estas experiencias en donde la gente ayuda, apoya y reconoce al otro, son formas de resistencia hacia esta violencia. ¿Tú cómo la ves, Cecilia? Yo creo que sí hay una parte en la que la discapacidad por sí misma habla y nos lleva a tener más tolerancia, más paciencia, más solidaridad, etcétera, ¿no? Sin embargo, al llegar a una comunidad, las personas con discapacidad a veces también ocasionan cierta diferencia y cierta pugna entre los que están en favor de esta cultura de la discapacidad, aunque no tengan este nombre como tal en esto, pero definitivamente la discapacidad nos cuestiona, ¿no? Es una condición que cuestiona y que en ese sentido pues lleva a pensar muchas cosas, genera polémica, genera posibilidades de desarrollo, de crecimiento y genera pues también la posibilidad de que todos vivamos mejor, ¿no? Aunque a veces es difícil que esto se logre, ¿no? No se da tan natural. Tiene su proceso, su tiempo, su perseverancia, su mantenimiento para que pueda entonces tener un efecto en la sociedad, ¿no? Bueno, pues creo que teníamos una última llamada. Así es Maritza Gutiérrez, nos escucha en Jalisco. Felicidades por el excelente manejo del tema. Bueno, muchas gracias, saludos Maritza, y bueno, pues ya, creo que ya nos tenemos que ir. Así es, le invitamos a usted que nos escucha a que revise nuestro blog, ahí podrá encontrar información que se actualiza diariamente sobre la cultura de la discapacidad. También podrá tener acceso a las grabaciones de esta serie radiofónica, de todos los programas, por si se perdió alguno o simplemente quiere volverlo a escuchar. En el blog también puede dejarnos comentarios, sugerencias y solicitudes para participar en el programa. Y hay música ahorita, la música de Hikari